Vamos a hacer un tren navideño con materiales reciclados. La base va a ser este trozo de Porexpan, pero podéis utilizar cartón. Y también vamos a cortar por la mitad una lata de Pringles y vamos a utilizar las dos mitades. Para el morro voy a utilizar 2 aros de cartón. Aquí tengo un tubo de cartón y como solo necesito un trocito, utilizo como medida una cinta de carrocero. Estoy ajustando la medida de nuestro morro del tren que tiene que caber en nuestra base junto al otro trozo de tubo. A este tubo le voy a hacer una base a cada lado con un trozo de cartón. Acabar de hacer el morro, también poniéndole una base a los 2 aros de cartón. La otra parte del tubo lo que voy a hacer es unas ventanitas. Las ruedas grandes del tren lo voy a hacer con las tapas de unos frascos y les voy a hacer también unas bases de cartón. Las ruedas pequeñas las podéis hacer con tapones de plástico o completamente de cartón, como voy a hacer yo. Tengo este aro de cartón que me va a servir de plantilla y voy a hacer 4 circunferencias. Luego voy a recortar tiras de cartón de 1 centímetro y lo voy a envolver en estas circunferencias de cartón. Recortamos otras 4 circunferencias de cartón de la misma medida y ya tenemos las ruedas pequeñas. Ya tenemos todos los elementos listos, así que vamos con el montaje. Con silicona caliente voy a ir pegando las diferentes partes. Empiezo por esta parte de la lata de Pringles donde están las ventanas, apretamos bien para que se pegue al Porexpan y luego le pegamos la otra parte de la lata que sería el morro. Para decorar el morro también he cortado unos trocitos de palo de madera. También vamos a pegar las ruedas. Esta pieza la vamos a cubrir completamente de pasta de relieve. Ya veréis que va a cambiar completamente y todas las partes se van a integrar. Va a parecer que fuera una pieza sólida. Vamos a poner 3 cucharadas de yeso, 2 cucharadas de pegamento, puede ser cola blanca, y 1 cucharada de pintura acrílica, en este caso de color blanco, pero podríais utilizar de color marrón. Aunque yo he preferido hacer la pasta de color blanco y luego pintar encima de color marrón. Lo he hecho porque si me sobraba lo podía utilizar en otros trabajos. Ahora vamos a cubrir y vamos a ir aplicando esta pasta con un pincel.
Podríamos dejar esta pieza tal cual, pero yo quiero hacer craquelado y decoupage. Para el craquelado necesito una base oscura, así que voy a pintarlo con pintura acrílica en color tierra de sombra. Puede ser cualquier tipo de color marrón oscuro. Una vez seca esta capa, vamos a darle medio craquelador. En este caso es de DecoArt y es de un solo componente, así que solo tenemos que aplicar este producto y dejarlo secar muy bien. Pero como siempre os digo, tenéis que leer las instrucciones de cada fabricante, porque cada producto es diferente. En mi caso, el fabricante dice que hay que aplicar una capa y dejarla secar. Está muy bien este craquelador porque da un efecto súper brillante y sabes realmente por dónde lo has aplicado. Dejamos secar muy bien este craquelador y una vez esté seco ya podemos aplicar la pintura acrílica, en este caso pintura acrílica en color blanco. Vamos a ir dando brochazos. Hay que tener cuidado de que si se está empezando a formar el craquelado, no aplicar otra capa por encima porque nos vamos a cargar el craquelado, lo vamos a tapar. Así que con un poco de paciencia vamos a ir dando las pinceladas. Si hay que corregir, se corrige rápidamente. Y la verdad es que es un producto muy rápido, enseguida empieza a craquelar la pintura. Y aquí podéis ver el resultado del craquelado. Siempre es mejor hacer el craquelado con una base oscura porque las grietas oscuras se ven más que no las grietas claras. Ahora vamos a hacer el decoupage. Tengo esta servilleta súper navideña y lo que voy a hacer es recortar los diferentes motivos. Lo voy a hacer con un pincel húmedo porque me sirve de guía y también afina los bordes, lo que va a facilitar que se integre la servilleta y no se vean. Los trozos de servilleta los voy a pegar con barniz poliuretano en acabado mate. Como siempre os digo, siempre es mejor pegar las servilletas con un barniz mate porque disimula las arrugas. En cambio, un barniz brillante lo que haría es realzarlas. Vamos a aplicar el barniz del centro hacia afuera. No hace falta aplicarlo por debajo, la servilleta es muy finita y si aplicamos el producto por encima lo absorbe, se pega y además como esto es barniz se protege, así que nos ahorramos un paso. Por supuesto también podéis utilizar pegamento para decoupage. Yo he recortado diferentes piezas de la servilleta y las voy a ir pegando por nuestro tren. Y con el mismo barniz voy a barnizar toda la pieza para protegerla. Decorar voy a poner estos trozos de cinta en las ventanas como si fueran cortinillas. He dejado esta parte abierta a propósito porque le podemos poner un vasito de cristal, este es de yogur, que es de yogur de 125 gramos y como veis es pequeñito y cabe perfectamente. Y aquí dentro podríamos poner una vela, porque está protegida por el cristal. Y ya tendríamos nuestro trenecito, que la verdad que ha quedado una cucada, con aspecto navideño y también vintage, sí que lo tiene todo. Este tren queda súper decorativo, tampoco lo he querido hacer muy navideño porque lo quiero tener durante todo el año para decorar. Incluso le podríais poner otra servilleta o otras decoraciones. Pero lo importante es que podemos hacer esta cosa tan mona con cosas que tenemos por casa. Un árbol de Navidad con cartón. Lo vamos a hacer a partir de un triángulo. El triángulo que yo voy a utilizar mide una altura de 22 centímetros por un ancho de 16 en la base. En la punta le voy a pegar una estrella y como tronco vamos a utilizar un palo de helado. He recortado unas estrellas de cartón de 2 tamaños y con ellas vamos a hacer un pequeño diseño para decorar nuestro árbol. Las voy a pegar con pegamento para madera.
Mientras dejamos secar el pegamento, vamos a realizar una pasta de textura. Vamos a necesitar una cucharada de pintura acrílica en color blanco, 2 cucharadas de pegamento, puede ser cola blanca, y 3 cucharadas de bicarbonato. Vamos a aplicar una capa de esta pasta de textura por nuestra pieza. Vamos a conseguir que sea más resistente el cartón, que queden mejor integrados todos los elementos, sobre todo las estrellas, y también vamos a tapar el borde para que nos quede un trabajo más limpio. Por supuesto, le va a dar un aspecto rústico gracias a la textura que vamos a crear. Con pintura acrílica en color tierra de sombra, este marrón tan oscuro, vamos a realizar la técnica del pincel seco. Descargamos bien de pintura el pincel y simplemente vamos a sombrear. Del tronco sí que podemos aplicar un poco más de pintura. Después pasamos a un color metalizado, en concreto pintura acrílica metalizada en color cobrizo vintage. Vamos a continuar con la técnica del pincel seco en un principio por toda la pieza. También podemos destacar las estrellas pintándolas con esta pintura acrílica metalizada. Nos sobra un poco de pintura, podemos aprovechar y darle al tronco. Ahora vamos a hacer la misma pasta de textura pero en color negro. Vamos a necesitar una cucharada de pintura acrílica en color negro, 2 de pegamento y 3 de bicarbonato. Con esta mezcla vamos a pintar un tarro de plástico. El bicarbonato no solo nos va a dar textura, sino que nos va a dar agarre. Vamos a poder pintar sobre plástico y que se adhiera a la pintura. Gracias a la textura que nos va a proporcionar el bicarbonato, ya no va a parecer un tarro de plástico. Como podéis ver, con esta receta casera podemos pintar sobre plástico sin problemas de adherencia. Tengo una esponja de baño que compré en el supermercado, concretamente en Mercadona. Lo digo porque es uno de los supermercados más habituales en España. Se llama esponja Dermoaqua y es ideal para hacer efectos con la pintura. Yo la voy a cortar a trocitos. La humedezco un poco, tiene que estar húmeda pero no mojada. Y vamos a aplicar pintura acrílica en color plata. Esta pintura es metalizada. Como veis, vamos a ir marcando y lo que vamos a conseguir es un efecto zinc. No vamos a cubrir totalmente la base oscura para que nos haga el contraste y consigamos perfeccionar el efecto. Para aumentar el efecto, yo os aconsejo que también deis algunos toquecitos con pintura acrílica en color blanco. Como sabéis, la esponja está simplemente un poco húmeda y vamos a recoger un poco de pintura y aplicarla a toquecitos. Si no tenéis este tipo de esponjas, también es muy interesante utilizar una bolsa de plástico arrugada y con ella aplicar a toquecitos la pintura. Ya tenemos decoradas las dos piezas, tanto el árbol como la maceta, y las vamos a proteger con barniz poliuretano en acabado brillante. Voy a decorar un poco la maceta. Le voy a poner una cinta de yute arriba y luego en medio de la cinta voy a colocar una cinta navideña en tonos dorados. Pegamos un lacito y ya tenemos preparada nuestra maceta para colocar el árbol. Dentro de la maceta he puesto piedras para que no se mueva el árbol y lo cubro con este papel craft de embalaje que me llegó en un paquete y yo lo aprovecho todo. Y así es como ha quedado nuestro árbol, hecho completamente con material reciclado.